Nos acompaña hoy día María Claudia Gui Buitrón. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Ricardo Palma, psicoterapeuta de orientación cognitivo-conductual con especialización en psicoterapia de esquemas tempranos maladaptativos, y es también magíster en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes por la Universidad San Martín de Porres. Posee diplomado en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Fundación América por la Infancia y capacitación en primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Crisis de Barcelona. Muchas gracias, Jorge. Entonces, María Claudia, ¿empezamos? Ok, voy a compartir mi pantalla y así la podemos ver. Ok, ahora sí, me presento yo también. Bueno, ya saben mi nombre, es María Claudia. En cualquier momento que alguien tenga alguna pregunta o algo que desee saber, siéntanse pues en la libertad de hacérmelo saber. Igual al final vamos a tener unos minutitos. Y agradezco a Jorge y a todo el equipo por la presentación y la oportunidad de compartir con ustedes este espacio de reflexión un poco y de elaborar ciertas pautas para lo que justamente Jorge mencionaba, ¿no? El estrés y la frustración. Dos de las emociones más comunes en este tiempo de pandemia y para ustedes estando en curso, ¿no? De un ciclo académico que siempre viene con tantas presiones y siempre viene con tanto cúmulo de trabajos que a veces se siente y se percibe como una sensación de angustia constante. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para destrabar un poco el tema de qué es la ansiedad, cuáles son las emociones, qué está pasando actualmente, por qué nos está costando un poco más ahora, por ejemplo, hacer trabajos grupales o prestar atención en clase o rendir algunos exámenes. Y la idea, o por lo menos mi intención, no es darles exactamente como una receta de cocina, pero sí de pronto ciertas pautas, ¿no? De trabajar juntos ciertos caminos, entendiendo desde dónde parte el origen del problema, porque solo así, desde la mirada que yo manejo en terapia, es que podemos encontrar cuál es el camino para salir. ¿Qué me lleva al laberinto y por lo tanto cuál es la ruta para escapar de él? Los invito a participar, a que prestemos atención, a que pongamos ejemplos, casos y para hacerlo un poco más dinámico entre todos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por aquí. Y lo primero es un poco ir desde lo más general, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, vemos a esta persona en este triciclo, digamos, en esta bicicleta, con un montón de cajas, ¿no? Parecen ser cajas. ¿Y por qué me llamó la atención, o en todo caso, cuál es mi objetivo de poner esta imagen? Porque me pongo un poco en el zapato de esta persona manejando la bicicleta y cuán difícil debe ser avanzar con tantas cajas encima. Y esto es algo que nosotros como sociedad venimos cargando en general desde siempre, con cargas muy conocidas, pero sobre todo en este último tiempo, ¿no? Desde la pandemia para acá y sobre todo en este último año, digamos, en este último medio año que ya va transitando el 2021, como lo podemos ver alrededor de la imagen, estamos lidiando con más de una cosa, estamos lidiando, como se dice, con muchas pelotitas para malabarear. Ya no es las típicas y conocidas, no sé, de mi casa, de que tal curso me parece complejo, de que me peleé con tal amigo, ¿no? Ahora es eso más todo lo que se hace común a todos nosotros, a ustedes, a mí, a los chicos, a todos, ¿no? Tenemos por un lado crisis económicas que seguramente estamos lidiando, sea nosotros o nuestros familiares, a partir de esta pandemia. Crisis sanitaria, ya no tengo mucho que explicar de la crisis sanitaria, creo que la estamos viviendo todos, y que quizás nunca al mismo tiempo como sociedad hemos atravesado tantas enfermedades juntas, tantas personas hospitalizadas juntas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, espero que no, a mí me ha pasado que me han bombardeado de mensajes distintas personas con esto, por ejemplo, de María Claudia, tienes el contacto de una cama UCI, por favor necesito un neumólogo urgente, tal persona está en lista de espera y no consigue, etcétera. Y es como una sensación de, como el señor de la imagen, ¿no? Como todas estas cajitas encima y al mismo tiempo preguntándome, wow, ¿y qué hay de mi propia salud, ¿no? Entonces está por un lado lo económico, está también el aspecto de la salud, la crisis política, que no voy a entrar en detalles para no levantar mucho polvo, pero estamos en medio de una situación de crisis política también, crisis sociales y sobre todo que todo esto deriva en el mismo río, ¿no? Las crisis pueden venir de varios lados, pero derivan en el mismo río que tiene que ver con lo emocional.
Pero como decía, dice al lado derecho de la pantalla, estas tienen que ser las crisis más globales, pero ¿son las únicas con las que estamos lidiando? Yo diría que no, ¿no? ¿Con cuántas más estamos lidiando nosotros, ustedes, ¿no? Pensemos un poco en modo reflexivo. ¿Qué más estamos cargando, además de esto, que me parece común a la mayoría de nosotros por lo menos, a nivel de nuestra familia, a nivel de nosotros mismos, de nuestra autoestima, de la carrera que estamos estudiando, de las propias dificultades adentro de la carrera, lidiar con las motivaciones y desmotivaciones que vienen y van a lo largo de los cursos, las presiones de los trabajos grupales, las exposiciones, el adaptarnos a clases virtuales, el prender o no prender la cámara, el no me responden en el WhatsApp y no sé muy bien qué hacer. ¿Cuántas más, no? Cada uno piense un poco en, además de estas y de esta bicicleta llena de cajitas, ¿no? Globales, ¿cuántas más estás cargando? Y sobre todo, ¿cuánto nos pesa, ¿no? ¿Cuál es el peso que nos representa con todo lo que estamos lidiando en nuestra espalda, por decirlo de alguna forma metafórica, y cuánto nos termina doliendo? ¿Por qué parto de aquí? Porque si no hacemos una entrada, digamos, reflexiva a luego ir desatorándonos juntos, si no somos conscientes de cuán contracturados, usando otra vez una metáfora, emocionalmente estamos, es que no voy a poder indicar en dónde me duele para saber en dónde masajear. Entonces, la primera ruta para todos nosotros es hacer una suerte de evaluación personal, ¿no? ¿En qué estoy? ¿Con qué estoy lidiando? ¿Cuánto esto me pesa? ¿Qué me está representando? ¿Qué me hace sentir? ¿Hacia dónde me está llevando? Y más profundamente, ¿no? ¿Qué lados de mi personalidad está sacando? ¿En dónde se está poniendo como la llaga? Etcétera, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho compartir con mis pacientes, que ya lo transformo un poco en una metáfora útil, ¿no? Recuerdo una vez que fui a un supermercado en esta pandemia y me echaron el gel, ¿no? El alcohol en la mano. Y yo me desinfecté y de pronto, ¡au! Sentí un ardor importante en la mano, cosa que en los días anteriores no me había sucedido. Y cuando yo percibí eso, recién, gracias al alcohol que me echó en la persona de portería, es que me pude dar cuenta que tenía una herida en la mano. Y fue por el ardor el que me avisó, oye, algo está pasando, porque el alcohol en sí mismo no arde, el alcohol arde cuando toca una herida, y la herida, con el dolor, me despertó, uy, ¿qué habrá pasado? Listo, voy a tomar decisiones frente a la herida. Por supuesto, era una herida muy chiquita y no era nada grave, ni mucho menos. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A que la frustración y el estrés, que son los dos temas que vamos a hablar hoy día, son como justamente ese ardor y nosotros estamos viendo qué cosa es que, cuál es el alcohol que está despertando el ardor, pero que no lo despierta sobre una mano que no tiene herida, lo despierta sobre una mano que está lastimada de alguna forma. Por eso es que empiezo desde acá, para que cada uno de nosotros, ustedes y yo también, por supuesto, hagamos una suerte de ruta de qué me está pasando, qué me está doliendo, en dónde me está doliendo, para que justamente desde ahí podamos ir destrabando lo que viene. Creo que esto es también importante, el hacer un paralelo, ¿no? De qué estaba pasando antes, cómo lo manejábamos antes y por qué ahora hacer lo mismo ya no es no da tantos resultados de pronto como antes, ¿no? Y pongo la fecha un poco como gracia, ¿no? Antes del 15 de marzo del 2020 y después del 15 de marzo del 2020 que, ¡pah!, cambió la vida para todos en un día, de un día para otro, ¿no? Miremos un ratito la imagen del chico de la mano izquierda de antes del 15 de marzo y vemos a este chico que está como en este viaje y una mochila que parece ser, no lo sé, pero parece ser cómoda, ¿no? Parece ser una mochila con la que uno puede viajar. Y luego vemos la otra mochila que está al lado derecho y vemos cómo esta persona tiene tanto peso que hasta se está agarrando la cabeza, seguramente en señal de me pesa mucho y ya no puedo más, ¿no? ¿Y por qué pongo este paralelo? Porque siempre hemos tenido la mochila llena de cosas, pero nunca hemos tenido tantas mochilas como ahora. Entender esa diferencia es crucial para lo que viene ahora en esta conversación que vamos a ir teniendo. Antes, cuando, y me remonto a lo que dice el texto, cuando sentíamos tensión,
usábamos recursos. Piensen ustedes un ratito, ¿qué hacían en el 2018 cuando se sentían tensos y estresados en la universidad o en cualquier otro espacio de su vida? De repente llamaban a su amigo, se tomaban un helado, de repente llevaban cartas y en el recreo, en el break entre clase y clase jugaban, de repente iban a una fiesta, de repente conversaban con alguien, de repente, no sé, X. Teníamos un montón de recursos, hacíamos un montón de cosas que si las pensamos, la lista es larga, ¿no? Y sobre todo, si nos ponemos a pensar en esta lista, eran recursos que solían ser sociales, ¿no? Esto de buscar a un amigo, buscar a nuestro grupo de amigos del cole, de repente, a nuestra familia, al primo con el que me encanta matarme de risa, qué sé yo. Esos recursos sociales nos ayudaban a regularnos y generalmente, no podemos hablar de nada específico, pero usualmente eran tensiones un poco más conocidas. Ya las manejábamos de alguna forma, eran malestares que ya eran conocidos para, no solamente porque ya los hemos vivido, sino para nuestro organismo. Ya es como quien tiene un dolor de garganta ahorita. No es ninguna novedad tener dolor de garganta. Creo que todos hemos tenido en algún momento. Eso nos facilita la ruta. No nos alivia el malestar, pero sí nos hace, tengo dolor de garganta, entonces me voy a tomar un tecito, me tomo tal pastilla que ya conozco, ¿no? Eso era lo que pasaba con nuestro cuerpo. Tenía cargas emocionales, pero ya tenía rutas también, porque ya estaba entrenado, vamos a decir así, ¿no? Entonces era mucho más sencillo autorregularnos, eso quiere decir regularme yo misma, como el nombre lo indica, y corregularme. ¿Qué es esto? Es regularme con el otro, ¿no? Que puede ser la corregulación o la heterorregulación, que es lo mismo. Entonces, pensemos en antes del 15 de marzo, ¿por qué nuestra mochila era más ligera? ¿Era porque había menos problemas? No necesariamente habían menos problemas. Lo que había era recursos más conocidos, más desarrollados y tensiones más reconocidas para el organismo. Entonces el organismo no las detectaba como peligro. Las detectaba como, por ejemplo, el dolor de garganta. Si yo tengo ahorita dolor de garganta, mi organismo entero no va a empezar a mandarme señales de incendio. Me va a decir, te duele la garganta, ya sabes lo que tienes que hacer, porque ya es un malestar que tiene historia en mi cuerpo. Pero si yo siento algo que nunca he sentido, que no es un dolor de garganta, mi cuerpo entero se va a activar y me va a empezar a lanzar un montón de disparadores que sí me van a anunciar alerta, peligro, peligro. Ahora veamos el paralelo de qué pasó después del 15 de marzo. Cuando sientes tensión ahora, ¿no? Al ser nuevas tensiones, porque si bien ya tenemos un año y pico de experiencia en la pandemia, todavía sigue siendo nuevo, ¿no? Versus los, no sé, en mi caso, 30 años anteriores, en el caso de ustedes, de pronto 15 años anteriores, 18 años anteriores, 20 años anteriores. Entonces, imagínense, 20 años versus un año y pico de diferencia. Todavía el peso es fuerte, todavía el organismo no está totalmente adaptado. Entonces, las tensiones que recibimos ahora, que ya las habíamos visto en la diapositiva anterior, al ser nuevas, nuestro organismo las interpreta como un peligro constante, porque así funciona nuestro cuerpo. A mí me gusta mucho pensar, y les traslado un poco el ejemplo para que sea un poco más divertido pensarlo, que nuestro cuerpo está lleno como de umpalumpas. ¿Ubican estos umpalumpas de Willy Wonka? Esos muñequitos chiquitos. Bueno, a mí me gusta pensar que mi cuerpo está lleno de umpalumpas. Y estos umpalumpas tienen la función de protegerme. Todo el tiempo su función es protegerme y alertarme. Entonces, al recibir una amenaza nueva que yo no manejaba antes, mis umpalumpas envían señales directamente a todo mi cuerpo. Y esa señal se traduce en síntoma. Ese síntoma, que es molestoso, que es fastidioso, si nosotros vivimos callándolo, eliminándolo, perdemos la oportunidad de entender de dónde está viniendo esto y por lo tanto qué hacer con ello. Entonces, al ser nuevas tensiones, estos umpalumpas están vueltos locos, están diciendo y creyendo que María Claudia y que todos ustedes estamos en peligro todo el tiempo, en un real peligro constante. Como ya les decía, despliegan una serie de recursos que pueden ser a nivel fisiológico, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, de sentir que últimamente están más tensos de la espalda, de sentir que a cada rato tienen que hacer como estos movimientos para descontracturarse, o de repente se les está cayendo más el cabello, o de repente tienen la piel más reseca, de pronto están durmiendo con más dificultad, de repente tienen menos apetito o mucho más apetito que antes. Todo eso, todas esas señales son las manifestaciones de nuestros umpalumpas, volviendo al ejemplo, para decirnos, hey,
están pasando muchas cosas nuevas que no conocemos y como son nuevas, entonces puede ser inminentemente peligroso para ti. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay y tenemos ahora menos recursos para regularnos y autorregularnos y corregularnos. Porque como lo veíamos en lo anterior, antes nos regulábamos en grupo, nos regulábamos en tribu, como buenos mamíferos que somos, y ahora, con la pandemia y obviamente sus obvias restricciones, dejamos de tener esa posibilidad de elegir, ¿no? Me tomo un café con mi mejor amiga más tarde, voy a la reunión de tal, tengo el cumpleaños de tal primo, justo me cae a pelo porque estoy un poco tensa. Dejamos de tener esos recursos y empezamos entonces a encontrarnos con nuestras propias heridas, digamos, en carne viva, al frente de nosotros. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque debe haber algo que nos ayude a comprender por qué ahora las cosas nos están costando un poco más y tiene que ver con los recursos. Entonces, ¿cuál es la ruta? La ruta es cómo hacer para eliminar los estresores, no necesariamente, porque no está en nuestras manos. La ruta es cómo hago para adaptarme a este nuevo modo y enseñarle a mi cuerpo a estar a salvo. Y de eso se va a tratar lo que vamos a ir conversando ahora poco a poco, en un ratito más. Como lo decíamos hace un ratito, como vemos al lado izquierdo, era habitual antes que ustedes, por ejemplo, estén cargando con los cursos, los trabajos grupales, las exposiciones, los profes, las notas, los parciales, los finales, además de temas personales que todos tenemos, por supuesto. Pero ahora tenemos que esa carga que representaba, el profe tal, el curso tal, el examen tal, trasladarlo encima a, me tengo que adaptar a la virtualidad, tengo que estar todo el día en mi casa, pero hay bulla porque el vecino todo el día está taladrando y no me puedo concentrar, y mi hermanito también está en clases y todo el día grita, y imagínense todo eso y más, evidentemente es muchísimo más de lo que me alcanza a ejemplificar, ¿no? Entonces, ahora, como vemos, la balanza está como, porque estamos lidiando con mucho más. Y por lo tanto, creo que es importante naturalizar lo que nos está pasando, lo que les está pasando, lo que a todos nos está sucediendo. Es natural que nos cueste un poco más concentrarnos, que a veces sintamos que no podemos con todo y que estamos saturados hasta por aquí, ¿no? Que no nos sintamos tan motivados como en otros tiempos. Tengo muchísimos pacientes que se sienten muy culpables por esto, que me dicen, pero María Claudia, a mí me encanta mi carrera, por ejemplo, ¿no? Personas que están en la universidad como ustedes, a mí me gusta mucho, pero últimamente siento que no puedo más, no, ya no soporto, ya estoy harto, ya no quiero entrar a las clases, quiero dormir todo el día, y me cuentan esto con culpa. Y lo que mucho ayuda, y por eso se lo transmito a ustedes, es primero naturalizar. Eso no quiere decir que no hay nada que hacer, por supuesto, pero primero empecemos desde, ok, estamos lidiando con muchas cosas, se nos están como representando todas nuestras heridas al frente y es un poco más natural que en otros momentos en donde la mochila era más ligerita, es más natural que nos estemos enrollando con más frecuencia, ¿no? Que nos dé un poco más de flojera socializar, por ejemplo. Hay personas que tienden a ser un poco más sociables que otras y tengo amigas muy cercanas mías que son súper sociables y ahorita es como, ay, no, una reunión más por Zoom, me muero, ¿no? Ah, no, una videollamada, no, qué flojera, no tengo ganas, pero sí lo quiero, pero qué flojera, ¿no? Y un largo etcétera de cosas que les están sucediendo a ustedes, estoy segura, porque a todos nos está pasando, y los invito a que las pensemos. Primero, para desmitificarlas en el sentido de dejar de verlas como las malas, ¿no? Como no debería estar pasando, porque si tú amas tu carrera deberías estar muy feliz todos los días. Porque si tú siempre eres muy sociable, deberías seguir teniendo energía social para distraerte. Pero si tú siempre eres el primero de la clase, deberías seguir teniendo mucha energía para concentrarte y para prestar atención y seguir siendo el primero. Intentemos aliviar estas exigencias y ser un poco más amables, entendiendo el contexto que estamos, en el que nos encontramos ahora. Eso no quiere decir que no haya nada que hacer entonces, y como María Claudia dice que eso es natural, entonces ya fue. No, precisamente para eso estamos aquí. Una cosa es intentar quitar una presión y otra cosa es, ahora que ya es menos pesado, le he quitado esta piedra de encima, puedo trabajar con la herida misma, digamos, ¿no? Entonces vamos
justamente lo que les decía, ¿no? Eso no quiere decir que no haya nada que hacer, porque muchas veces nos confundimos. Decimos, ah, como es natural, entonces ya fue, ¿no? Y no es así. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro propósito? No solamente del día de hoy, sino en general. Nuestra tarea es encontrar recursos para desplegar, ¿qué cosa? Nuestro sistema de adaptación. María Claudia, no te entiendo. ¿Qué es eso del sistema de adaptación? Nosotros como mamíferos eh, tenemos una historia larga, no voy a entrar en detalles biológicos porque los voy a aburrir, pero una historia larga, de recursos para adaptarnos a climas diferentes, a suelos diferentes, a estaciones, en fin, a lidiar con un montón de situaciones. Históricamente hemos lidiado con mucho, pero ahora pensemos, ¿cómo hacemos que este sistema de adaptación se ponga en marcha? ¿Qué haría que una persona logre adaptarse a su entorno de manera amable, ¿no? De manera asertiva, qué sé yo? Lo único que hace que nos podamos adaptar es que justamente no estemos en un inminente peligro, porque mientras estamos en peligro, el sistema de adaptación se apaga y se prende el sistema de alerta. Cuando el sistema de adaptación está prendido, el sistema de alerta está apagado. Sucede así. Nunca están los dos prendidos, ni tampoco los dos apagados. Solo están los dos apagados cuando estamos muertos, pero mientras estamos vivos, siempre funciona de esta manera. Y me parece que esto es lo que... No. Ok, lo vuelvo a decir de pronto, no me dejé explicar. Tenemos un sistema que nos ayuda a adaptarnos, que es el sistema que tiene que ver, por ejemplo, con el aprendizaje, tiene que ver con un sistema que su motor es la calma. La calma es el estado emocional que nos permite contemplar alternativas, decir, oye, sí, vale la pena adaptarme a esto, puedo aprender tal cosa nueva, puedo reflexionar en tal otro punto, ¿no es cierto? ¿Desde qué estado emocional no se puede hacer eso? Desde el estado de alerta, desde ese estado que nos mantiene como, ese estado que nos mantiene a nuestros umpalumpas completamente prendidos todo el día. Ese es el estado que nunca nos va a permitir ni adaptarnos, ni tampoco reflexionar, ni tampoco pensar de otra forma, tener perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver la forma de hacer que nuestro cuerpo no detecte todo el tiempo que está en peligro y con eso apagamos el sistema de alarma, el sistema de peligro, para darle paso a un sistema que nos permita adaptarnos desde la calma. María Claudia, pero lo que dices es muy difícil, sí, pero no imposible. Y hacia eso nos vamos a ir dedicando. Pero ¿cuál es este proceso de adaptación del que hablábamos hace un rato, ¿no? Como dice aquí al lado izquierdo, aparece una situación de cambio. Acuérdense que el organismo interpreta el cambio como un inminente peligro. Cualquier cambio, el organismo, nuestros umpalumpas dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Peligro? ¿Peligro? ¿No es peligro? ¿Peligro o no peligro? Y se hace esa pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de decirle, no, tranquilo, tranquilo, umpalumpa, no estoy en peligro? Simplemente, no sé, me cambiaron de profe, por ejemplo. No pasa nada, me cambiaron de profe. Pero si yo no le enseño a mi organismo a detectar cuando es un peligro inminente, como por ejemplo un ladrón se metió a mi casa, o es que me cambiaron de profe, que no estoy en peligro de muerte, si yo no le enseño a mi organismo a diferenciar cuándo es uno y el otro, entonces mis umpalumpas, cualquier cambio lo van a interpretar. Y por eso hay muchas personas, por ejemplo, que me dicen en consulta, María Claudia, yo no sé por qué a mí se me dan mal los cambios. Cada vez que hay algún cambio en mi rutina, si yo quedo con alguien en tomar un helado a las 5 y esa persona me cambia la hora, no sé, me chicoteo, no me gusta, me enojo, etcétera, etcétera. Ahí está un poco la diferencia. En el sistema de adaptación no permite su lugar porque el sistema de alarma está disparando peligro, 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 ¿no? Entonces, una vez que aparece en el diagrama que estamos viendo una situación de cambio, nos alarmamos. Todo nuestro cuerpo se pone en modo de defensa. Esto es biología pura, esto es naturaleza pura, no hay nada que podamos hacer contra eso. Eso es más bien saludable, adaptativo para que sigamos en este mundo. Y desplegamos, ¿no?, acciones para resistir. Generalmente viene una sensación de agotamiento total cuando hay algo nuevo. Dependiendo de la dimensión de lo que esto sea, generalmente estamos agotados y ahí estamos varios de nosotros, ¿no? En este modo donde todo tiende a ser un poco más pesado, pero con los recursos adecuados podemos salir de ese hoyo, digamos,
y adaptarnos. No es superar, no es cómo hacer, María Claudia, para no estresarme. Hay que entender el estrés como una respuesta natural del organismo que aparece para alertarnos de algo y hacer todo un trabajo en permitirnos un cambio. Esa es la ruta que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y como ya les he estado explicando un poco esto, ¿no? El sistema de adaptación se activa solo cuando nuestro sistema de alerta está desactivado. ¿Se acuerdan de este movimiento? Esto quiere decir en cristiano que para adaptarnos, primero nuestro cuerpo tiene que asegurarse de que no estemos en un peligro inminente. Tenemos que aprender a regularnos. Si en este instante, en la casa de ustedes, obviamente espero que no, entra un ladrón con una pistola, ¿ustedes creen que van a poder seguir prestando atención a esta charla, a ver qué dice María Claudia, qué bonito? No, en ese momento todo su sistema, el sistema que tiene que ver con el aprendizaje, se va a apagar y se va a prender el cerebro más primitivo que tenemos, que tiene que ver con defenderlos. O para atacar al ladrón, o para huir, o para darles el celular y que se vayan rápido, para llamar a la policía, para lo que fuera. Su organismo va a estar preparado para eso. Pero de ninguna forma, si hay un ladrón en su casa, ustedes van a seguir prestando atención a esto, porque el cuerpo lo interpreta como prioridad. Evidentemente es prioritario atender al ladrón que atender la charla que María Claudia está hablando ahorita. Eso es a lo que yo me refiero. Nuestro sistema de adaptación, que está muy asociado con el sistema de aprendizaje, tiene que estar prendido solo y solo si nuestro cuerpo está en calma. Entonces, ahí tenemos una ruta importante. Ah, ya, María Claudia, ya te entiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi cuerpo entre en este estado regulado, en este estado de armonía con todo nuestro sistema y de calma? Ahí es donde vamos ahora, justamente la pregunta que les decía. ¿Cómo le enseñamos entonces a nuestro cuerpo a sentirse a salvo? Recuerden que el antagónico de peligro es justamente sentirnos a salvo. Entonces, interpreten esta situación conmigo. Si estamos, por ejemplo, en un examen de la universidad, cualquiera, del curso más difícil del ciclo, ahorita, y empezamos a detectar que por ejemplo, nuestros ojos están cada vez más secos, no lubrican, nuestras pupilas están súper dilatadas, nuestra espalda está tensa, nos duele la cabeza, tenemos pensamientos a 2000 por hora, estamos tensos, estamos rojos, nos duele la espalda, nos duele el cuerpo, se nos afloja el estómago. Todo eso es señal de que tu cuerpo está interpretando que tú estás en peligro. ¿Y cuál es tu chamba? ¿Cuál es tu labor? Es decirle, hey, se trata de un examen, no de un león que te está a punto de comer, no de un incendio de tu casa. Es un examen. ¿Que me genera estrés? Sí, pero no tiene por qué activar a todos mis umpalumpas en ese momento, que es muy diferente. Pero para nosotros hablarle a este cuerpo y enseñarle, en la metáfora, a estos umpalumpas, que se trata de un examen, no de un león, tenemos que aprender un poco a hablar el lenguaje del organismo. Y eso es un poco lo que les quiero compartir. Por un lado, está, y por favor, traten de memorizar el orden, porque el orden es importante. Generalmente, incluso los psicólogos tenemos como esta obsesión por la mente y los pensamientos y tacatín, tacatán, y no nos damos cuenta que la ruta es exactamente opuesta. Primero, fisiológicamente, primero el cuerpo, segundo, emociones, y tercero y último, los pensamientos. Generalmente lo hacemos exactamente al revés. Yo les invito a tratar de mirarlo desde esta perspectiva, que no la digo yo, la dicen las neurociencias afectivas del desarrollo. Entonces, vamos a ir uno a uno. Acuérdense, primero vamos a hablar de cómo enseñarle al cuerpo que está a salvo, luego cómo enseñarle a nuestras emociones que están a salvo y finalmente cómo cambiar los pensamientos para que nuestro cuerpo interprete que está a salvo. ¿Ok? Vamos a ir en ese sentido. Listo. Pero María Claudia, ¿cómo es esto de hablarle al cuerpo? Bueno, nuestro cuerpo, nuestro organismo, no entiende, por supuesto, del lenguaje que nosotros estamos usando ahorita, de la palabra, ¿no? De estas ideas, de piensa diferente. Sí, es valioso pensar diferente, pero así el cuerpo no habla. El cuerpo no habla con ideas, el cuerpo habla con sensaciones. Y ahí viene la parte que yo les quiero transmitir. Si nosotros pensamos en el cuerpo y en lo que dice aquí este diagrama, digamos, y nosotros trabajamos a través de sensaciones. Si yo estoy, por ejemplo,
muy estresada, muy activada por este examen que tengo mañana, por decir, tengo este parcial, encima tengo 30 otros trabajos, el grupo me está reventando el WhatsApp, me estoy volviendo loca. Y yo en ese momento digo, ya, primero el cuerpo. ¿Cómo puedo ayudar con sensaciones que estén históricamente asociadas al placer y a la calma en mí, en María Claudia y ustedes en Pepito, Pepita, quien fuera? ¿Cómo puedo darle a mi cuerpo sensaciones placenteras para que mi organismo diga, creo que estamos en peligro? No, espera. Está oliendo, por ejemplo, esta vela que siempre ha olido desde chiquita, María Claudia. Y este olor siempre le ha traído calma. No está en peligro, esperen, porque si estuviera en peligro no estaría oliendo una vela, ¿no? Ok. Oye, no, esperen, no está en peligro porque está tomando una manzanilla y está echada en su cama con su mantita de polar, que es bien suavecita y la está tocando. Entonces no está en peligro. Eso es lo que tenemos que nosotros lograr. Nuestros umpalumpas, por decirlo de alguna forma, hablan en ese lenguaje, en el lenguaje de las sensaciones. ¿Qué sensaciones, piensen ustedes, son las que históricamente en mi vida están asociadas a calma? Por ejemplo, en mi caso, mi taza de café tibia, siempre, históricamente yo he tomado café en momentos de que he necesitado mucha calma, por ejemplo. Mi mantita, las plastilinas, darme una ducha, ponerme mi pijama, ponerme estas medias que son de polar ahora que hace frío, aquí en Lima por lo menos, y me abriga rico los pies. En fin, pueden ser cosas muy sencillas. No vayamos hacia lo muy complejo. No me digan que su cuerpo se calma cuando están en Cancún, ¿no? Ya, tampoco. Pensemos en cosas cotidianas que tengamos a nuestro alrededor. Temperatura. La temperatura ha demostrado científicamente, no lo digo yo, lo dice la ciencia, que es capaz de regularnos. Entonces, qué importante es lo que les decía del café tibio, de darnos un baño de agua tibia también, de repente mojarnos las manos con agua fría. ¿Qué temperaturas para ustedes representan un estado de... Eso es lo que tenemos que conseguir. En el ambiente, ¿qué elementos del ambiente pueden ayudarme a que yo me sienta o a que mi cuerpo interprete que yo estoy en calma? Por ejemplo, a veces ayuda mucho el tocar las paredes, ver el entorno, de repente echarme en mi alfombra. Hay personas que les encanta echarse en el piso, por ejemplo. Hay personas que les dicen, si me echo en mi cama con mi computadora abrigadita, me voy a sentir un poco más en este ambiente acogedor. Hagamos lo que funcione para cada cuerpo. Usemos los 5 sentidos y sobre todo las relaciones interpersonales. Porque en las relaciones con el otro, con quienes vivan en su casa, de repente una amiga por teléfono, una reunión por Zoom, qué sé yo, que pueda ayudarlos a que se sientan en esa compañía que lleve a nuestro cuerpo a ese estado. A quienes somos de piel, por ejemplo, un abrazo nos regula un montón. Hay personas que no, por eso no lo pongo como una suerte de receta para todo el país, no a todo el mundo le ayuda lo mismo, pero para quienes somos de piel, por ejemplo, eso nos ayuda. Hay algunos que son mucho más auditivos y la música los lleva a un estado de calma muy profunda. Hay algunos que son más visuales y ver cierto tipo de videos los puede llevar a ese tipo de calma. ¿Qué sé yo? Piensen ustedes en cada uno, hagan ese trabajo introspectivo y piensen qué lenguaje, a través de qué sensaciones pueden ustedes hablarle al cuerpo. ¿Cuál es el objetivo? Acuérdense que el objetivo de hoy día es enseñarle al cuerpo a que se sienta a salvo. Ese es el objetivo. En un tiempo prolongado, María Claudia, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Todas las veces que puedas. Yo lo hago todo el tiempo. Convertir esto en un hábito, porque realmente tenemos que aprender a dirigirnos a este cuerpo que está interpretando todo el tiempo peligro, 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 peligro. Tenemos que enseñarle que no está en peligro, pero para eso hay sensaciones que yo tengo que repetir. Y podemos hacer esto antes, durante y después de cada actividad. Por ejemplo, si yo para mañana tengo un examen muy difícil y ya mi cuerpo me está disparando para todos lados, bueno, es un buen momento para enseñarle al cuerpo a que no hay un ladrón afuera de su casa ni su casa se esté incendiando, sino a que, claro, sienten tensión por el examen, pero hay formas de primero el cuerpo regulado para poder ustedes, no sé, estudiar, preparar las diapos, etcétera, ¿no? Pero primero número uno tiene que ser el cuerpo. Porque si yo voy aquí primero, entonces estoy yendo en contra de lo que es la evolución. La evolución ha sido en el sentido de cuerpo, emociones, mente y no a la inversa.
Por eso se los presento en este orden también. Vamos a la que sigue. Luego de entender el cuerpo, entender cómo funciona el cuerpo, también tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema emocional, ¿no? Generalmente estamos, y nosotros, bueno, yo hablo a título personal, como psicóloga, todo el tiempo estoy en esta batalla de las emociones no son malas, por favor dejen de etiquetar a la ansiedad y el estrés y la frustración y la cólera y la ira y la tristeza como las malas de la película, porque no lo son mensajes que tenemos que aprender a leer y a identificar. Si alguno de ustedes está en terapia, sabrá de lo que estoy hablando. Precisamente en terapia es donde nosotros volcamos lo que emocionalmente cargamos y en compañía de un terapeuta podemos entender estas emociones. Primero, reconocerlas, de qué se trata, cómo te estás sintiendo. No sé, solamente sé que me duele la cabeza. Ya, pero eso es a nivel de cuerpo. Emocionalmente, no me había puesto a pensar, pero estoy molesta, siento rabia. Comprender el significado. ¿De dónde viene esta rabia? ¿Con qué está asociada esta rabia? ¿Qué más significa esta rabia? Darle un sentido a su llegada. Estoy con rabia porque mi amiga tal no presentó el trabajo grupal y todo lo tengo que hacer yo. Siempre todo lo tengo que hacer yo. Por ahí entonces ya no solamente tenemos la rabia por la amiga, sino porque siempre tengo que hacerlo yo. Y ahí hay toda una historia para jalar. Obviamente en un espacio terapéutico es un espacio un poco más diseñado para eso, pero ustedes también lo pueden hacer. De darle un sentido a ¿por qué esto me carga tanto? ¿Por qué esto me cuesta tanto? ¿Por qué estoy tan molesta, molesto, irritado, irritada últimamente? Y luego aceptar con humildad y con sencillez, y son dos palabras que me gusta mucho usar, la llegada de esta emoción, porque es por ella y con ella que podemos nosotros encontrar ya entendí, ni siquiera me había dado cuenta que sentía rabia, porque yo solamente me fijaba en el dolor de cabeza. Ahora que sé que es rabia y que se trata, o lo disparó, que mi amiga no hizo el trabajo, y esto me llevó a mí a conectar con que hay toda una historia mía de un lado de mi personalidad, etcétera, es que tengo una ruta preciosa para poder transitar. Si yo solo me enfocaba en el dolor de cabeza y tomaba un paracetamol, todo lo demás no lo iba a mirar. Si yo solo veía la rabia como mala, tenemos que eliminar la rabia, entonces saltemos y estemos felices, me iba a perder también la posibilidad de yo conocerme y tratar de regular muchos aspectos de mi personalidad también. Entonces, cuando sientan distintas emociones como rabia, ira, cólera, estrés, frustración, tacatín, tratán, piensen, ¿cómo las puedo liberar? No es cómo me las puedo quitar, es muy diferente. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, cuando estoy triste? ¿Qué me procura la tristeza? ¿Qué me da? ¿Qué me hace la tristeza a mí? Por ejemplo, hay personas que son muy sensibles cuando están tristes. ¿Y cómo pueden usar la sensibilidad a su favor y no en su contra? No sé, de repente pueden, por ejemplo, a través del arte. De repente les gusta escribir y, precisamente no me había dado cuenta que cuando estoy triste y escribo, soy mucho más profunda, siento mucho más, profundizo más, etc. De repente estoy más sensible y no me había dado cuenta, pero cuando escucho música estando triste, siento como literalmente como los instrumentos vibran adentro mío. Y así sucesivamente. Oye, ¿y cómo eres cuando estás con cólera, no? Cuando estoy con cólera tengo mucha fuerza, tengo la fuerza de un toro para hacer un montón de cosas. ¿Y cómo puedes usar esa fuerza para dirigirla? No para quitarla, sino para dirigirla. ¿Qué puedes hacer con esa fuerza? Esas son las preguntas que promovemos nosotros en espacios terapéuticos, pero se las traslado a ustedes también para que las piensen. Cada una de las emociones, en cada historia, porque yo estoy hablando de lo que me funciona a mí, pero cada uno es diferente, cada una de las emociones tiene un discurso que necesita ser escuchado. La labor de ustedes y mía y de todos es poder escucharlo. Y no solamente cortar, sino atender y recibir. Y llegamos a esta otra parte que tiene que ver ya con los pensamientos, ¿no? Tenemos esta clásica, digamos, división de una situación, dispara un pensamiento y el pensamiento dispara una emoción. Por un lado, por ejemplo, mañana tengo 2 exámenes. Imagínense este pensamiento. No puede ser, esto es demasiado, seguramente voy a jalar todo, no puedo con todo esto, ya fue. ¿Esto qué me va a generar? ¿Qué emoción me va a despertar? Una angustia agobiante, ¿no? Como sentir que ya estoy como ahogándome. Ahora veamos la segunda parte. Tengo 2 exámenes mañana. Veamos una forma diferente de pensarlo. Si bien es mucha carga, tengo experiencia de ciclos anteriores o del colegio mismo y puedo organizarme.
No tengo que hacerlo perfecto, sino lo mejor que yo pueda. Y no tengo que poder con todo siempre, ni al mismo tiempo. Pensarlo de esta otra forma puede ayudar a que mi emoción sea, claro, sí, de tensión, de preocupación, pero funcional. No necesariamente sentir que me ahogo y me sobrepasa. En este caso, lo que les quiero decir es, ya hemos hablado del cuerpo, ya hemos hablado de las emociones, y ahora ya estamos en los pensamientos, ¿no? ¿Cómo puedo interpretar de otra forma estos pensamientos para que mi emoción sea más transitable? No es para que sea feliz, porque en ningún lado dice aquí felicidad. Dice para que sea una preocupación, claro, es absolutamente normal tener 2 exámenes mañana y sentirme cargada. Pero una cosa es este tipo de carga y otra muy diferente es no puedo más, ya fue todo, voy a jalar el ciclo completo, ya fue, mis papás me van a matar, me van a botar de la casa. Es totalmente diferente. Entonces, ahí está un poco el cambio, ahora sí, más racional, ¿no? Y qué importante es poder cuestionar nuestra situación actual versus saber o preguntarnos si hay algo, usualmente tenemos esta fantasía de querer cambiar todo lo que nos pasa y eso no se puede, pero si hay algo que podamos cambiar. ¿Cómo estoy interpretando la realidad ahorita? ¿No? ¿Qué estoy haciendo ahorita que estoy tenso, tensa, estresada, frustrado, frustrada? ¿Cómo la estoy interpretando? Y la pregunta o la repregunta es, ¿no será que existe otra forma de interpretarla, leerla o asumirla? ¿Cómo me estoy sintiendo a nivel emocional en esta realidad? Y la repregunta, ¿qué puedo hacer para aceptar las emociones de este momento? Partiendo del principio que las emociones no las vamos a elegir, ni las podemos controlar, ni las podemos eliminar, ni las podemos como control remoto. No, eso no existe. Eso no es factible, no es válido. Entonces, ¿qué puedo hacer para aceptar lo que yo ya tengo y dirigirlo de una manera más saludable para que esta emoción, en lugar de atorarme, me desatore y me conduzca? Y finalmente, ¿qué manifestaciones fisiológicas o corporales están surgiendo en mí? Que, dicho de otra forma, como dice a la mano derecha, mi cuerpo me está intentando decir, pero ¿qué será? Este dolor de cabeza, este dolor de espalda, estas náuseas, el insomnio, que estoy comiendo mucho, que no estoy comiendo nada. Ahí tenemos cierta información valiosa para interpretar. Obviamente esta charla va a darles como la semillita, digamos, la primera parte del hilo. Ya ustedes tienen que ir jalando y jalando, haciendo un trabajo introspectivo, ¿no? de cada quien. Entonces tenemos esta ruta, ¿no? Que estamos diseñando juntos hoy día de cuerpo, emociones, pensamientos, ¿no? Para el cuerpo, pregúntate, ¿qué señales me está enviando mi organismo? Ya que estoy tenso, estoy estresado, estoy frustrado, frustrada, ¿qué señales me está dando mi cuerpo? Si fueran mensajes, ¿cuáles serían estos? ¿De qué forma el cuerpo habla? Ya hemos visto esto en diapositivas anteriores. Entonces, aventémonos a interpretar un poco al cuerpo, que tiene tanto por decirnos, y mientras menos lo escuchemos, más fuerte nos grita desde adentro. A nivel emocional, retener y bloquear genera psicopatología. Esto que, aguántate, no pasa nada, pero ¿por qué vas a llorar por eso? Ay, Pepito, pero toda la vida estresándote con los exámenes parciales, ya fue, ya. Todo eso deriva en estar adentro como contracturados emocionalmente. Pero soltar, aceptar e integrar está asociado con más bien el bienestar. Justo lo que hablábamos hace un rato con el ejemplo, ¿no? Y lo otro que decíamos es esto, ¿no? ¿De qué otra forma puedo interpretar la realidad que yo estoy viviendo ahora? En ese sentido, en ese orden y de esa forma, recordemos, el cuerpo que tiene su lenguaje, que si yo ayudo a mi cuerpo a decirle, hey, no tienes por qué estar activado como si yo estuviera en peligro. Una cosa es estar tenso y otra cosa es estar en peligro de muerte. Si el cuerpo de ustedes o el mío está disparando señales como si estuviéramos en un peligro inminente, lo que tenemos que hacer es, a través de todo lo que hemos hablado hoy día, enseñarle al cuerpo a, hey, estamos a salvo. Puedes estar tenso por el examen de mañana, pero no en ataque inminente porque hay algo que me va a pasar terrible. Hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, la clave, acuérdense, está en escuchar, aceptar y regular, esta palabra que hemos ido repitiendo, qué cosa y en qué orden nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos también. No se olviden del orden y no se olviden de la importancia del manejo emocional, que no consiste en eliminar, bloquear, controlar, cambiar, manipular, no.
consiste en aceptar, entender, escuchar, preguntar. Eso, esos son verbos un poco más ajustados a la psicología más contemporánea, ¿no? Que estos otros que tienen que ver con una mirada mucho más estricta. Entonces, los dejo por aquí, pero abramos el espacio para las preguntas, a ver si alguien tiene alguna o algunas preguntas, y yo súper gustosa para ayudarlos a resolver las que podamos juntos. Cuéntenme. Gracias, María Claudia. Antes que nada, disculpa los problemas de la introducción y todo esto, No, no hay problema. la cámara. Y bueno, ha sido un tema bastante importante, creo que has dado varias pautas para manejar justamente estos estados emocionales precisamente desde tres aspectos, ¿no? Y cómo todo esto se relaciona para lograr un equilibrio. Entonces, chicos, no sé si efectivamente tengan alguna pregunta, Claudia, algo que quieran saber, algo que quieran profundizar, tal vez que ella explique un poco más, o alguna estrategia en particular, o compartir alguna experiencia, ¿sí? Por mi parte estoy poniendo en el chat, por favor, el enlace a la encuesta de evaluación acerca de la charla, nos ayudaría mucho que la respondan, y si tienen alguna pregunta para María Claudia, adelante, la pueden hacer por el chat mismo o con micrófono, ¿sí? Sí, gracias, Jorge. Si por ahí alguien tiene alguna preguntita, anímense. No muerdo. Soy buena gente. Hay una pregunta en chat, María Clara, que dice, en mi caso, cuando estoy muy abrumado, procrastino. ¿Cómo evitar hacer eso? Acabo de leerlo. Gracias, gracias Jorge por leérmela y David por preguntarla. Ahora, tendremos que ir un poco hacia tu propia historia, ¿no? Porque estar muy abrumado, es decir, estar como muy tenso, nos lleva justamente a entender. Una cosa es entender y otra cosa muy diferente es no hacer nada con lo que entendemos. Encontremos y salvemos la diferencia. Creo que es natural que cuando estemos muy abrumados tendamos a elegir un poco actividades placenteras versus actividades que nos derivan un poco en más tensión. Ahora, me parece que hay que poner un montón de comillas, digamos, en este punto, porque una cosa es, voy a organizar mi angustia o mi estado de estar abrumado, y otra muy diferente es, voy a dedicarme, no sé, 10 horas a jugar Play y no estudio nunca. Es muy diferente. Entonces, entiendo que tú tiendas a procrastinar y no creo que la ruta sea cómo ayudarte a que no lo hagas. Creo que lo que te puede ayudar es a cómo hacerlo diferente. Creo que eso es un poco más acorde a la situación, porque es saludable que estés súper saturado y digas, ¿sabes qué? Voy a, no sé, mirar mi serie, por ejemplo, porque tu cerebro mismo te lo está pidiendo, tu sistema mismo te está diciendo estoy cansado, estoy saturado, como si estuviera quemándose. Y el ver tu serie, por decir un ejemplo, es como abrir la ventana. ¿A alguien se le ocurriría decir que en un incendio no es válido abrir la ventana o echar agua? No, al contrario, es lo que ayuda. Pero evidentemente hay límites que tenemos que contemplar. Entonces yo te diría que si te sientes muy abrumado, primero, detectes las señales de tu propio cuerpo, porque estar muy abrumado es muy amplio. Detéctalo en, no sé, cómo está tu cabeza, tu cuerpo, tus rodillas, tu espalda, tu garganta, tacatín, tacatán, tacatán. Atiéndete fisiológicamente primero. ¿Has almorzado? ¿Has comido mucho dulce, mucha grasa, agua? Aunque no lo crean, todo eso tiene que ver. Si estás bien hidratado, bien alimentado y has dormido bien, tenemos como el check fisiológico por un lado. Por otro lado, cómo está el cuerpo, en lo que decíamos anteriormente, a nivel de tensión, a nivel de síntomas. Emociones, ¿qué emoción tiene que ver con estar abrumado? Porque hay personas que se abruman y están ansiosos, hay personas que se abruman y están de repente súper molestos, ¿no? ¿Cómo es este estado de abrumación en ti? Eso es algo que también válido que tú te preguntes internamente. Y una vez que ya tienes, ya, mi cuerpo cuando estoy abrumado está así. Mis emociones cuando estoy abrumado son estas. Y los pensamientos que más me surgen son los siguientes. Y en ese sentido,
¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer? Como María Claudia dice, hay que atender esto para no seguir abrumándonos mucho más y mucho más. Entonces puedes tener ciertas rutas como, por ejemplo, tengo un montón de cosas que hacer para la universidad, pero de repente me puedo dar media hora. En esa media hora, no sé, me meto a la ducha en 5 minutos. Con esto, boom, regulo el cuerpo. Tomo un poco de agua porque la verdad es que mi garganta está muy seca y no he tomado agua. Escucho música, mi grupo favorito mientras estoy echado en el sillón un ratito respirando, por ejemplo. Listo. En un tiempo corto, atiendes a tu organismo, que lo que te está diciendo es estoy saturado, estoy colapsando. Tú atiendes al organismo y ahí es donde llega el estado, otra vez, se apaga el estado de alerta y surge el estado de aprendizaje, para que tú te puedas después ya organizar con tus deberes y tal. Entonces la ruta no es cómo no procrastinar, sino la ruta es cómo entender mejor al cuerpo que necesita desconectarse, pero qué tipo de desconexión le doy. ¿Me desconecto 8 horas? Tampoco, tampoco. ¿Me desconecto 20 minutos de pronto? Alivio, regulo, atiendo y luego regreso a la chamba o regreso a las clases o regreso a las tareas, ¿no? Eso es un poco lo que te podría decir en grosso modo, porque claramente habría que conocer más la historia, pero esa es un poco la ruta. No sé si la pregunta es cómo evitar, sino más bien cómo transitar la procrastinación de una forma funcional. Procrastinar no está mal, pero procrastinar de ciertas formas puede llevarnos a ciertas consecuencias, ¿no? ¿Alguien más por ahí tiene alguna preguntita? ¿Algo que deseen saber de pronto? Por acá hay otra. Sí, Ajá. hay una de Acacia Bautista. ¿Qué podría hacer si en medio de una PC, o sea, una práctica calificada, ¿no? Se bloquea? Sí, cuando leí PC dije que es PC. Computadora. ¿Qué puedo hacer si en medio de una PC me bloqueo? Bueno, yo creo que es súper común que en medio de un examen, de un test, nos bloqueemos. Habría que ver cuál es la historia atrás de sentirte evaluada, de sentirte observada, de sentir que te están calificando. Porque generalmente tiene una historia detrás, ¿no? Recordemos que usualmente somos calificados con este sistema numérico de 0 a 20. Hay toda una historia del error, hay toda una historia atrás de lo que se llama el fracaso, ¿no? Entonces, piensen ustedes más bien, o te volteo la pregunta de con cuánta presión entras a la PC, con cuánta tensión entras, que puede ser no sé, por ejemplo, si no saco 20 voy a jalar el curso y mi mamá me va a matar, voy a hacer la decepción familiar si es que no consigo tal cosa, si no logro esta pregunta quiere decir que soy una tonta y no sirvo para nada. Puede ser muy profundo, muy profundo. Entonces, no puedo responder a tu pregunta con algo muy sencillo porque no quiero simplificar la experiencia de la atención en una práctica, porque no es ni simple ni sencillo. Creo que al contrario, hay que revisar la historia que hay detrás. Pero para atender el momento exacto y específico que está sentada, iba a decir en la carpeta, pero ya no, en tu casa, frente a tu computadora, dando la práctica calificada, antes de ella, si ya sabes que tu cuerpo está tenso, acuérdate, antes puedes aplicar todo lo que estamos conversando, sensaciones, temperatura, olores, instrumentos, arte, un poco de música, un poco de todo lo que te pueda poner a tu cuerpo, que de por sí va a estar tenso, como nos pasa a todos, a mí también me pasa, ah, en este estado. No va a estar en estado zen, de repente que no, porque una PC generalmente nos mueve tensiones, pero por lo menos no va a estar en un estado de me muero, ¿no? Primero, antes del examen, yo te diría que hagas eso. Y durante el examen, recuerda que siempre tienes una ventanita de posibilidad para hacer respiraciones, por ejemplo, que es una de las técnicas más ancestralmente conocidas para regular nuestra angustia. Entonces puedes respirar. Yo, por ejemplo, ahorita no les puedo mostrar porque no lo tengo a la mano, pero siempre tengo unas bolitas de plastilina. Por aquí tengo una, por ejemplo. Tengo plastilina a la mano. Y en momentos donde me siento tensa o donde me siento las manos calientes, la cabeza caliente, la plastilina, como suele ser helada, regulo temperatura, regulo movimiento y estoy haciendo algo que no me quita mucho tiempo y que es efectivo. Entonces, piensa en qué mini recursos puedes tener en tu botiquín de primeros auxilios psicológicos para este momento que te genera tensión como una práctica calificada. Antes, ¿qué puedes hacer para que entres regulada en la práctica calificada? Obviamente entiendo que no vas a poder hacer mucho porque estás en un examen, pero sí puedes respirar, de repente sí puedes, ahora que estamos en la casa, me invento, quitarte las medias y poner los pies sobre el suelo frío, eso también ayuda a regular al organismo, de repente tener una mantita cerca de ti ahora que hace frío, qué sé yo.
ciertas cosas a través de sensaciones, acuérdate el lenguaje del cuerpo, para que el cuerpo no esté disparando. Pero obviamente eso no va a resolver todo el problema de fondo, solamente va a ayudarnos al momento inmediato de la PC, ¿no? Si esto es algo que se repite históricamente, en el caso tuyo, en el caso mío, en el caso de nosotros, lo que tenemos que hacer más responsablemente es, obviamente, entrar a la historia, ¿no? A esto que está asociado con la sensación de logro, con la sensación de error, de fracaso, qué significa esta PC, con cuánto peso entro aquí, por qué me estoy exigiendo tanto, en fin, son como muchas preguntas, ¿no? Pero para responder a tu pregunta en concreto, yo diría que antes, durante y después le des a tu cuerpo un mensaje. Y el mensaje es normal que estés tenso, pero no me coloques en un estado de peligro. Estás a salvo. Ese es el mensaje que le tenemos que dar a nuestro organismo, que no es estar en modo zen, eso difícilmente, ¿no? Sino más bien en un modo regulado. ¿Alguien más por aquí que tenga alguna preguntita antes de cerrar la sesión de hoy día? Algo que nos preguntan también siempre, María Claudia, en el servicio, ¿no? Es este tema justamente de la frustración, vamos a decirlo, ¿no? No solamente ellos que aspiraban esperaban sacar un 15 en la calificada y sacaron 12 u 11 o menos, ¿no? Sino que también este semestre han sentido como que los sistemas de evaluación son un poquito más duros, obviamente por temas virtuales, hay que controlar aquí un poco más, y los resultados están siendo quizás un poco más bajos de lo que esperaban, ¿no? Entonces, ¿cómo regresar, cómo superar esa frustración y regresar a este equilibrio también, ¿no? Yo diría que un poco en tu premisa está la ruta también, ¿no? Tú decías, el sistema ha cambiado un poco por lo virtual, porque las normas, etcétera, pero el que cambió es el sistema, ¿no? El aprendizaje y el desempeño de uno mismo no necesariamente es el que cambia, sino la forma de calificar, por ejemplo, ¿no? O las normas que existen, de repente antes se aprobaba con 11, ahora se aprueba con 13, no sé, me invento, ¿no? Evidentemente, la nota tiene un impacto importante, pero reducir el aprendizaje a la nota ya es decir mucho, porque está condicionada a un número, ¿no? Así me saco 15 es regular, pero si me saco 14, no, no es aceptable, ¿no? Entonces yo diría, y es algo que siempre trabajamos en terapia con los chicos, ¿no? ¿Qué peso le estamos dando a la nota y cuánto peso al aprendizaje, ¿no? El aprendizaje se mide de otras muchas maneras, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. Y ver desde ahí, cuánto estoy aprendiendo, cuánto estoy integrando el conocimiento, cuánto me puedo dedicar a esto, cuánto me importa realmente, cuánto valor le doy, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánto puedo extrapolar este conocimiento a otras cosas, que es la verdadera definición de inteligencia, ¿no? Mucho más allá de la nota, cuando uno le muestra a un chico todo eso y el mismo chico se da cuenta, oye, no es que no estoy aprendiendo, sí estoy aprendiendo, solo que el sistema de calificación cambió, pero no califica mi aprendizaje, califica de pronto valores, ¿no? Y cuando uno hace eso, por lo menos le puedes quitar el peso. Entonces, yo diría que hay que quitarle el peso del número y empezar a valorar también otros aspectos del aprendizaje. No porque la nota no sea importante, obviamente que lo es, con algo pasamos y nos graduamos y vamos creciendo, lógico, pero no es lo único. Si el sistema está cambiando, entonces pensemos en cómo le quito el peso al sistema para yo regulada poder adaptarme al sistema y no en, pero es que si no me saco 15 voy a jalar y si no me saco 15 en este estado en el que no podemos producir mucho más, ¿no? Entonces, en cualquier caso, sea por una nota, sea por un examen, un trabajo grupal, una exposición, etcétera, lo primero y más importante va a ser cómo está tu cuerpo y cómo lo podemos regular. Y en ese sentido es que ya todo lo demás puede suceder. Pensar de otra forma, tener perspectiva, tacatín, tacatán, tacatán, todo lo más racional, digamos, viene solo en estado de calma. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en cómo tener el estado de calma. Y para eso cada quien tiene su propia ruta, cada quien tiene su propia manera, ¿no? Pero volviendo a la pregunta sobre las notas, que sí entiendo que son muy importantes, para mí también lo han sido en su momento, creo que son importantes, pero no más importante que el proceso de aprendizaje mismo. Y hay que saber en dónde pongo el ojo. Si solamente pongo el ojo en la nota, voy a sentir que me están como
con la guillotina, ¿no? Como persiguiendo. Pero si yo pongo el ojo en el proceso de aprendizaje, es posible que en ese sentido alivie un poco y luego, sí, puedo atender la nota, puedo atender el número, pero aliviada, no tensa. Ahí hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Así que te diría eso para que lo extiendas a los chicos que te lo puedan consultar. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé si pueden, como les digo, pueden utilizar el... Acá hay una de Esmeralda Elguera. Dice, mis clases empiezan en agosto y me siento emocionada, pero a la vez me estreso bastante al pensar que quizás no me vaya bien. Además, mis padres me están hablando todo el tiempo de la universidad y cada vez me siento más cansada y aburrida de mí misma y no sé cómo controlarlo. Es como si algo me estuviera ahogando. Ujú. Y gracias, Esmeralda, por compartirnos un poco de tu historia y de lo que tú también sientes. Primero, creo que me quedaría con lo que dices al inicio, ¿no? Mis clases empiezan en agosto y me siento emocionada, pero a la vez me estreso. Creo que muchas personas piensan que esto es contradictorio, ¿no? Me lo han dicho innumerables veces, pero veámoslo más de cerca. De pronto no es tan contradictorio como pensamos. Sentir emoción por algo que estamos por empezar y que de pronto es nuevo, sea porque es tu primer ciclo o sea porque es un ciclo nuevo, igual es nuevo. Entonces estoy emocionada porque qué chévere, voy a estudiar algo, no sé qué, pero también me hago bolita, ¿no? Digamos, porque, y si no me va bien, y si jalo, y si los profes no me caen bien, y ta, 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 ¿no? Y creo que si tú retrocedes en tu historia a todas las primeras veces que has hecho determinadas cosas, te vas a dar cuenta que esta misma angustia, digamos, esta misma cosa, ha existido antes adentro tuyo. Ha existido antes que te hagas un montón de preguntas. Y si tus papás están, como lo decías en alguna parte del texto, todo el tiempo hablándote de la universidad y tal, claro, aumenta un poco la sensación de, "Ah, ¿y qué pasa así?", ¿no? Entonces, lo primero que te diría sería, intenta integrar. Es válido sentir emoción y al mismo tiempo un poco de angustia, preocupación, nervios, ¿no? Estos nervios de empezar. Y lo segundo que te diría es, trata de enlistar de pronto en un papel, contigo misma, qué sé yo, ¿qué cosas sientes? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en estos nervios de entrar a clases en agosto? Por ahí lo decías, al pensar que no me vaya bien, ¿por qué no te iría bien? ¿Qué haría que no te vaya bien? ¿Qué necesitas para que te vaya mejor? ¿No? Es decir, detecto lo que pienso, detecto el problema y trato de poner una suerte de alternativas, rutas, para sentir que me puedo sentir un poco más segura, por ejemplo. Entonces, ve pensándolo como lluvia de ideas, como adentro tuyo, ¿no? Tengo miedo que no me vaya bien. Perfecto. ¿Qué piensas que te puede ayudar a que te vaya mejor? De repente, en este tiempo que queda, revisar algunos temas, de repente hacer cierto tipo de ejercicios con tu propio cuerpo para aprender a relajarte tú misma, autorregularte, como se dice, digamos, psicológicamente. De repente hablar con tus papás también para que ellos bajen un poco la presión y sí, papás, me parece muy importante la universidad, pero si me lo dicen de esta forma me hacen sentir muy, muy agobiada. ¿Qué tal si me lo dicen de otra manera? Como ve pensando en qué te angustia y cómo puedes, en este tiempo que tienes de aquí a agosto, tratar de tener recursos. Ve como metiendo cositas en tu maletín, en tu botiquín de primeros auxilios, digamos. Y así te vas a sentir no más tranquila, pero sí más preparada. Y creo que es muy importante eso, no idealizar el empezar un nuevo ciclo en la universidad o de frente entrar a la universidad y entrar tranquilos como una lechuga. Creo que nadie, y puedo hablar a título personal, entró en su primer día de clases o a los primeros ciclos así como súper tranquilos. Generalmente hemos estado un poco tensos, ¿no? Y por eso normalicemos la atención, pero manos a la obra para ir como construyendo o elaborando algunos recursos que te puede ayudar, ¿no? Después decías por ahí también, cada vez me siento más cansada. Recuerda que la sensación de estrés constante nos agota. No necesariamente es cansancio, es como, tu mismo cerebro ya está como caliente, ¿no? Como agotado de pensar, 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 pensar. Tu cuerpo, peligro, peligro, peligro. Todo tu sistema está cansado, está agotado. Y eso me parece importante. Ayúdalo a descansar, ayúdalo a desagotarse, ¿no? Si existe la palabra, como ayúdalo a drenar un poco. Para que no esté en este estado constante de tensión, ¿no? Así que, bueno, yo me tengo que ir despidiendo por ahora. Creo que por ahí he tratado de responder las preguntas que decían aquí. Si te parece bien, Jorge, podríamos ir cerrando por ahora, salvo que por ahí hay alguien más, no lo sé. Sí,
Ujú, No, bueno, no han llegado más preguntas, más bien, ujú. gracias María Clara por tu tiempo, gracias también por la charla, por las recomendaciones. Y de todas maneras, chicos, si ustedes tuviesen alguna pregunta más, nos las pueden hacer llegar. Nosotros tal vez nos ponemos en contacto con María Claudia para que pueda responderlas y vamos a estar organizando igual nuevas charlas, ¿no? De aquí a 2 semanas estamos programando una sobre presentaciones efectivas a través de medios virtuales. Ya les estará llegando la difusión, ¿sí? Ujú. Gracias, María Claudia. Recuerden que María Claudia, esto se cortó creo en la presentación, es parte del Grupo Libera, que es una de las instituciones con las que DBE tiene convenio para la atención también de estudiantes, ¿no? Entonces, pueden también acceder a esta institución si es que requieren un apoyo mayor, ¿sí? Ujú. Gracias a ustedes también por su atención y nos estamos viendo. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos chicos por su atención, a ustedes también por la oportunidad. Espero que haya sido lo suficientemente clara. Ya estamos conversando. Gracias.